Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el universo de las celebridades, un tema que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de la televisión turca, o simplemente sigues de cerca el torbellino de las redes sociales, seguramente ya has escuchado algo, pero hoy vamos a desentrañar exactamente qué ha pasado. ¿Por qué la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir se ha convertido en un tema tan candente y cómo este evento nos dice mucho sobre la naturaleza de la fama, la interacción en línea y las complejas relaciones humanas? Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar siempre al día. Vamos a ser honestos, las vidas de las estrellas de cine y televisión a menudo parecen sacadas de una telenovela, y en este caso, la línea entre la ficción y la realidad se ha difuminado de una manera fascinante. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en series que han conquistado audiencias internacionales, ha salido en defensa de su colega y para muchos, expareja, Demet Özdemir. Y no es una defensa cualquiera, ha sido pública, contundente y francamente, un poco sorprendente para algunos, dado el tiempo transcurrido desde su supuesta relación y los caminos que ambos han tomado. ¿Qué ha detonado esta intervención del galán turco? Bueno, parece que la presión mediática y los comentarios negativos dirigidos hacia Demet, especialmente en el ámbito digital, han llegado a un punto en el que Can no ha podido permanecer en silencio, sintiendo la necesidad de alzar la voz y proteger a alguien con quien compartió momentos significativos de su vida y carrera. Para entender la magnitud de este acontecimiento, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can y Demet se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. La química entre ellos era palpable, una chispa que trascendió la pantalla y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Esta conexión no se limitó a las cámaras, según los rumores persistentes y las evidencias que circularon en su momento, su relación se fortaleció fuera del set, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas y admiradas del espectáculo turco. Su relación, aunque nunca confirmada oficialmente de manera explícita por ellos mismos, fue objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y los fanáticos. Cada aparición pública juntos, cada me gusta mutuo en Instagram, cada comentario enigmático en redes sociales, era analizado al milímetro buscando confirmación o negación de su romance. Y cuando la relación supuestamente terminó, el revuelo fue aún mayor, alimentando un ciclo de especulaciones y debates que al parecer, no ha cesado del todo. Ahora, ¿por qué Demet Özdemir estaría siendo objeto de críticas o ataques en la actualidad? Las razones en el vertiginoso mundo de las redes sociales pueden ser tan variadas como impredecibles. A veces son rumores infundados que se propagan como pólvora, celos de fans que ven amenazada su conexión con sus ídolos, o simplemente la necesidad humana de encontrar un culpable o un foco de descontento cuando las cosas no salen como uno espera o cuando surgen malentendidos. En el caso de Demet, parece que los comentarios negativos, las críticas y en algunos casos, los ataques directos, se han centrado en su carrera profesional, en sus decisiones laborales que quizás no son del agrado de todos, o incluso en aspectos de su vida privada, todo ello exacerbado por la atención mediática que inevitablemente rodea a las figuras públicas de su calibre. La verdad es que en este ecosistema digital donde la inmediatez es clave, una palabra mal interpretada, una foto que no concuerda con las expectativas de algunos, o una decisión personal que no se comparte puede desencadenar una tormenta de críticas, comentarios hirientes y, en el peor de los casos, acoso. Y es aquí donde entra en juego la intervención de Can Yaman, con una fuerza y una convicción que han sorprendido a muchos. Según lo que hemos podido seguir a través de sus propias plataformas y las informaciones que han circulado, Can ha utilizado su voz y su influencia para defender a Demet. No se ha limitado a un gesto privado, ha sido una defensa pública y directa, hablando sobre la importancia fundamental del respeto en todas las interacciones, especialmente en el ámbito digital. Ha hecho hincapié en la crueldad que a veces se esconde detrás de la aparente distancia de las pantallas, y en la necesidad urgente de dejar de lado los juicios precipitados y las críticas destructivas. Es un mensaje poderoso y necesario, especialmente viniendo de alguien que, al igual que Demet, ha experimentado el mismo nivel de atención, escrutinio y presión mediática a lo largo de su exitosa carrera. Imaginen por un momento ser el centro de atención constante, que cada paso que dan, cada decisión que toman, sea analizado por miles, que se inventen historias a su alrededor sin fundamento.
No es una tarea fácil y Khan, al parecer, comprende profundamente la carga emocional y el desgaste que esto supone para Demet y para cualquier persona en una posición similar. Lo verdaderamente interesante y conmovedor de esta defensa es que va mucho más allá de un simple gesto de amistad o un saludo protocolario entre colegas. Khan Yaman ha enfatizado con gran claridad que independientemente de su relación pasada, de los rumores o de las especulaciones sobre su vida sentimental actual, Demet es, ante todo, una profesional excepcionalmente talentosa y una persona digna del máximo respeto. Ha realizado un llamado apasionado a la empatía, a recordar que detrás de cada figura pública, detrás de cada celebridad que vemos en pantalla o en redes sociales, hay un ser humano con sus propias emociones, con sus propios sentimientos y con sus propias vulnerabilidades. Y esto en un mundo donde a menudo tendemos a tratar a las celebridades como personajes de ficción, como objetos de entretenimiento sin vida propia, es un recordatorio sumamente necesario y valioso. Veamos un poco más de cerca las palabras de Khan, aquello que se ha reportado y que ha captado la atención. Él ha hablado con franqueza sobre cómo las personas sienten que tienen un derecho inherente a opinar sobre la vida privada de los demás, y cómo esos comentarios, a menudo vertidos sin consideración, pueden ser profundamente hirientes y perjudiciales. Ha señalado claramente que si bien la admiración y el apoyo de los fans son algo que él y Demet agradecen enormemente, la falta de respeto, la malicia y el acoso en línea no son bienvenidos bajo ninguna circunstancia. Y de manera particular, ha defendido a Demet de aquellos que, según su perspectiva, la atacan sin motivo aparente o basándose en información falsa o distorsionada. Es un acto que requiere valentía, porque al defender a alguien de manera pública, uno también se expone a posibles críticas y ataques. Pero parece que para Khan, la protección de alguien a quien considera importante, alguien con quien compartió una etapa significativa de su vida, supera con creces ese riesgo. Podemos especular sobre los motivos más profundos que impulsan a Khan a realizar esta defensa pública, ¿verdad? Hay una pizca de nostalgia por los tiempos pasados, por la conexión que compartieron durante la filmación de Erkencikus. ¿Es una señal de que la amistad entre ellos sigue intacta y sólida a pesar de las vicisitudes y los caminos separados que han tomado? O quizás, de la manera más pura y humana, es simplemente un acto de decencia. Un gesto de humanidad genuina de un colega que observa cómo otra persona está siendo maltratada o atacada injustamente en el espacio público y decide que no puede permanecer indiferente. Lo que sí es absolutamente claro es que esta defensa ha generado un gran revuelo, un terremoto de comentarios y reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. Los fans, como suele suceder, se han dividido, algunos apoyando incondicionalmente a Khan y a Demet, considerando el gesto como un acto de caballerosidad, otros cuestionando sus verdaderas motivaciones, sugiriendo intereses ocultos o estrategias mediáticas, y un tercer grupo simplemente disfrutando del drama y el espectáculo que esta situación ha creado. Es el circo mediático en su máxima expresión, ¿no creen? Una muestra más de cómo la vida de las celebridades se convierte en un entretenimiento para el público. Esta situación, a simple vista podría parecer un simple cruce de declaraciones, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes y fundamentales de nuestra sociedad actual. Primero, el inmenso poder de las redes sociales. Han demostrado ser una herramienta increíblemente eficaz para la conexión, la información y la movilización, pero también pueden transformarse en un arma de destrucción masiva si se utilizan de manera irresponsable o malintencionada. Una crítica, por pequeña que parezca en su origen, puede escalar de manera exponencial, convertirse en un linchamiento digital y tener un impacto devastador en la vida personal y profesional de una persona. Segundo, la línea a veces difusa y problemática entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Cuando alguien se convierte en una figura pública, pierde automáticamente su derecho a la privacidad, a la protección de su imagen y a ser tratado con dignidad y respeto. La respuesta, al menos desde mi punto de vista, y ciertamente desde la perspectiva de la defensa que Khan Yaman ha expresado, es un rotundo y enfático no. La fama no otorga a nadie el derecho a denigrar, humillar o acosar a otra persona. Khan Yaman, con su declaración pública, está poniendo sobre la mesa la importancia de la ética en la comunicación, en la forma en que nos expresamos y en cómo interactuamos con las figuras públicas, pero también, y de manera más amplia, con cualquier persona. Está enviando un mensaje claro: miren, entendemos que les interese, que tengan curiosidad, pero existen límites que no deben ser cruzados. El respeto es un valor fundamental.
Y esto es algo que todos, no solo las celebridades, sino cada uno de nosotros en nuestras interacciones diarias, tanto en línea como fuera de ella, deberíamos tener en cuenta de manera constante. Además, esta defensa pública de Demet Özdemir por parte de Can Yaman nos recuerda, de una manera muy humana, que las relaciones humanas son complejas, fluidas y a menudo trascienden las etiquetas que intentamos imponerles. Incluso después de una posible ruptura sentimental, o de que los caminos se separen, puede existir un lazo de respeto mutuo, de admiración y de afecto genuino que perdure y que sea capaz de superar la relación romántica que alguna vez existió. Can Yaman no está solo defendiendo a Demet Özdemir como una posible expareja, sino que la está defendiendo como colega, como compañera de profesión, y sobre todo como una persona. Y ese es un mensaje muy poderoso y, creo yo, muy necesario en los tiempos que corren, donde a menudo se prioriza el conflicto y el drama sobre la comprensión y la empatía. Ahora, la pregunta que todos se hacen y que alimenta la especulación, ¿podría esto significar un acercamiento entre ellos? ¿Una reconciliación, tal vez? Es una pregunta tentadora, sin duda, y la imaginación de los fans está volando. Si bien es comprensible dejarse llevar por la fantasía de segundas oportunidades y finales felices de cuento de hadas, lo más sensato, lo más equilibrado, es interpretar este acto por lo que es, por lo que se presenta, una muestra clara y contundente de apoyo y defensa pública ante una injusticia percibida. Las dinámicas internas y los sentimientos entre dos personas son algo intrínsecamente suyo, algo que solo ellos conocen y comprenden en su totalidad. Nosotros, como espectadores y observadores externos, solo podemos ver fragmentos, interpretar indicios y comentar sobre lo que percibimos. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que deberíamos hacer, es aprender de estas situaciones, reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, y esforzarnos por construir un entorno digital y social más respetuoso y empático. La atención masiva que ha generado este episodio es una prueba irrefutable del impacto que tienen Can Yaman y Demet Özdemir en el panorama del entretenimiento global. Sus nombres por sí solos son capaces de generar titulares, de encender debates y de captar la atención de millones de personas. Y en este caso particular, esa conversación global se ha centrado en un acto de defensa que ha resonado con fuerza en muchos corazones y mentes, poniendo de relieve la importancia de la bondad, la empatía y el respeto en un mundo cada vez más conectado pero a menudo menos sensible. Para resumir un poco lo que hemos conversado y analizado en este vídeo, tenemos a Can Yaman, una de las estrellas más brillantes y carismáticas de Turquía, tomando una postura pública y firme en defensa de Demet Özdemir, otra figura querida y talentosa del mismo universo del espectáculo, ante lo que parecen ser ataques o críticas negativas y quizás injustificadas dirigidas hacia ella. Can ha hecho un llamado poderoso y necesario al respeto mutuo, a la empatía y a la consideración hacia las figuras públicas, recordándonos, con una claridad admirable, que detrás de las pantallas, de las redes sociales y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos, con vidas y con derecho a ser tratados con dignidad. Este acto sin duda ha generado un gran debate en línea y ha puesto de manifiesto, una vez más, el poder inmenso de las redes sociales y la necesidad imperante de cultivar la dignidad en todas nuestras interacciones. Y ahora, queridos espectadores, llega el momento de escuchar su voz. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan de la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Consideran que es un gesto genuino de apoyo, un acto de caballerosidad, o creen que podría haber algo más complejo o estratégico detrás de sus palabras? ¿Han experimentado ustedes la presión de las redes sociales, ya sea por opinar sobre temas controvertidos o por ser objeto de opiniones ajenas? Compartan sus experiencias y reflexiones conmigo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, aprender de sus perspectivas y debatir juntos sobre estos fascinantes temas que nos unen. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado alguna idea nueva o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle un gran y sincero me gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para poder seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda interesarse en este fascinante mundo del espectáculo, en las dinámicas de las redes sociales o en las historias humanas que nos rodean. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta increíble comunidad de amantes de las historias y del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de análisis, exclusivas y las últimas noticias del universo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este recorrido, nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima.